Perfecto. Muy bien, ahora sí arrancamos. Reiterar las muy buenas tardes con todos, estimados alumnos, estimadas alumnas. Espero que se encuentren muy bien. Ahora vamos a ver uno de los capítulos muy esenciales de la historia mundial contemporánea. Vamos a tratar nosotros ahora acerca de la Revolución Francesa, Revolution Française, que se va a dar entre 1789 a 1799, que va a tener, obviamente, un gran papel fundamental en la historia mundial, que ahora también nosotros lo vamos a analizar. Bueno, vamos ahora a ver, lluvia de ideas, porque a mí me interesa que sus ideas previas de ustedes las expresen para de aquí tener también poder explotar mucho mejor el conocimiento y la clase. A ver, dígame personajes o también hechos relacionados o elementos relacionados a la Revolución Francesa. Muy bien, Cristian, decapitación de Luis XVI, lo vemos en la imagen perfectamente. La Marsellesa, Le Marseillaise, sí, la Marseillaise, perfecto. Acá también está el golpe del 18 de Brumario, Napoleón Bonaparte, María Antonieta, ¿no? María Antoniette, Marie Antoinette se pronuncia en francés, ¿no? Marie Antoinette. Después tenemos el salón de juego de pelota, perfecto. Robespierre, muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué más? A ver, porque son varias cosas de la Revolución Francesa. Yo estaría despachándome, ¿no? Bastante horas, ¿no? Claro, el conde de Mirabeau, muy bien, sí, participa, líder también, orador, ¿no? De los tiempos de la Revolución Francesa. Los derechos de primera generación, muy bien, Cristian, ¿no? Perfecto. La guillotina, ¿no? Que se le atribuye, ¿no?, su creación a Jean-François Guillotin, ¿no? O Guillotin. Claro, ¿no? La ley del miedo. Hay tantas cosas, de verdad. Veo que ustedes saben, ¿no? Más, ustedes son unos capos, ¿no? Que están en la plena edad de conocerlo todo, ¿no? Sí, en realidad esta primera clase va a quedar chico. Va a quedar bastante pequeño, ¿no? Porque es un tema que yo me explayo bastante, ¿no? Yo en realidad necesito 2 horas, bien explicados. En el colegio hago 2 clases, ¿no?, sobre esto. Pero es muy interesante. Sí, en el colegio se hace 2 clases para explicarlo mucho mejor, ¿no? Porque hay conceptos que hay que dejarlos bien claros. Muy bien, ya luego de la lluvia de ideas que hemos desarrollado con ustedes, estimados alumnos, estimadas alumnas, ahora sí, ya tenemos las cosas bien claras, ya vemos ciertos personajes, ciertos elementos que nos ha dejado la Revolución Francesa. ¿Qué es la Revolución Francesa? Vamos a poner acá, ahí lo tenemos. Será, estimados alumnos y estimadas alumnas, un proceso de grandes cambios políticos, dirigido por la burguesía, la clase social que la semana pasada hemos explicado sus orígenes, ¿no? Con el capitalismo mercantil, cómo fue ascendiendo poco a poco, ¿no? En Europa de la Edad Moderna, que logró derrocar al antiguo régimen absolutista y feudal. Mira, interesante, ¿no? Derroca el absolutismo. Profe, ¿qué es el absolutismo? Sencillo, es la monarquía centralizada en un solo gobernante, en el monarca, en el rey. El rey tiene poder absoluto, no existe poder ejecutivo, legislativo, democracia, derechos humanos, eso no existe en una monarquía absolutista. Y feudal, porque se sostenía bajo el régimen feudal, porque es feudalismo. Y justamente la Revolución Francesa va a derrocar a este antiguo régimen absolutista y feudal. Estimados alumnos, estimadas alumnas, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Muy importante, la Revolución Francesa va a ser el cambio más radical que va a promover la burguesía. Fue la más radical de las revoluciones burguesas, porque claro, han habido otras revoluciones burguesas. Ejemplo, en los Países Bajos, cuando los Países Bajos, mal llamada Holanda, porque Holanda no es un país, Holanda es una región dentro de Países Bajos, el Estado se llama Países Bajos, logra su independencia respecto a España en el siglo XVI. En el siglo XVII, Inglaterra también tiene una doble revolución, que hace que Inglaterra se instale el primer gobierno constitucional de la historia, una monarquía constitucional. Luego también tendremos en el siglo XVIII la independencia de los Estados Unidos, la independencia de las 13 colonias. Sin embargo, la Revolución Francesa de 1789 fue la más radical, la más profunda, y la que va a tener mayor impacto en Europa, va a remecer los cimientos de la sociedad europea. Y eso lo hace interesante, estimados alumnos, ¿no?
y que tendrá su repercusión en los años posteriores. Hay historiadores que mencionan que la Revolución Francesa marca la pauta de la política del siglo XIX europeo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahí está, esta es una propaganda de aquellas épocas, ¿no? Que significa unité, indivisibilité de la République, liberté, égalité, fraternité o l'amour. Que significa, fácil, en francés, unidad, indivisibilidad de la República, libertad, igualdad, fraternidad o la muerte, ¿no? Je parle français, ¿no? Sencillo, ¿no? Interesante, ¿no? Muy bien, muchachos. Eso tendremos respecto a la famosa Revolución Francesa, que ahora nosotros vamos a analizarla, ¿no? Es una clase para que muy, pero muy interesante, ¿no? Vamos a poner acá, al toque simplemente, causas de la revolución. Hay que ver que toda transformación social, política, tiene causas, ¿ya, chicos? Nada es así se da al azar o por divina providencia, no, todo tiene una causa, todo tiene un porqué, pues, ¿no? Todos los fenómenos naturales, sociales, ideológicos tienen un porqué. Hasta el hecho de que tú ingreses a la universidad tiene un porqué, tiene causas, que estudias. El hecho también de que tengas éxito o fracaso en las relaciones amatorias tiene todo un porqué, tiene causas. Claro, pues muchachos, y también las revoluciones tienen causas. Y eso es muy importante, jovencitos, para conocer y comprender mejor por qué se inician estos procesos revolucionarios. Muy bien, acá tendremos, ¿no? Rápidamente, la subsistencia del feudalismo. Para el siglo XVIII, Francia seguía empantanada en relaciones económicas de tipo feudal, que se expresaba en la gran propiedad terrateniente por parte de la nobleza y la explotación del campesinado en el campo, ¿no? La población campesina era duramente explotada en Francia en aquella época, ¿no? Esto generó un atraso económico y va a impedir el desarrollo del capitalismo en Francia, que proponía la burguesía. Esto es muy importante, estimados alumnos y estimadas alumnas, porque Francia tenía una economía atrasada, a comparación de ¿quién? De Inglaterra, porque Inglaterra ya estaba desarrollando en ese tiempo, en el siglo XVIII, la revolución industrial, haciendo que su capitalismo despegue. En cambio, en Francia no. En Francia la economía aún sigue atada a las ligaduras feudales. Por lo tanto, la burguesía quiere profundizar el capitalismo, pero el sistema económico-social no es el apto, tiene que transformarlo, pues, ¿no? Exacto, y eso es lo que justamente se va a dar, ¿no? Es interesante todo esto, ¿no? Vamos a ver acá otros datos también interesantes. Tenemos la crisis económica. Obviamente que de verdad Francia durante este contexto le fue mal, ¿no? Finales del siglo XVIII, de verdad hay malas cosechas, escasez de alimentos de primera necesidad, hay la escasez del trigo. El trigo, que es muy valioso para la alimentación de los franceses de la época. Les comento un dato, ¿no? Que el 70% de la dieta alimenticia del pueblo francés era pan, y el pan se hacía con trigo, y si escaseaba el trigo, escaseaba el pan, haciendo que el principal alimento sea caro y escaso, ¿no? Hubo una crisis tremenda, ¿no? Malas cosechas. La propia monarquía francesa entra en bancarrota. Significa que no hay plata. Peor que no le quieren prestar los bancos extranjeros. No va a tener posibilidad de crédito. Y más aún, los excesivos gastos militares. A ver, Francia vivía en un déficit fiscal. A ver, yo, bueno, veo por la página también de Facebook que tiene también seminarios de economía. Y ustedes deben de saber mínimamente un término bien interesante. Déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal, estimados? A ver, ¿quién me lo podría decir? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata el déficit fiscal? A ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien me puede ahí ilustrar? Sí. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Y es algo que Francia tenía. Sí, es sencillo. Es muy sencillo, es algo elemental. Que dentro de un estado, de su presupuesto, los gastos exceden a los ingresos. Gasto más de lo que yo tengo. Déficit fiscal.
Claro, ese es cuando, pero hablamos del Estado, ¿no? Cuando siempre pone la palabra fiscal, tiene una acepción a la entidad estatal, ¿ya? La entidad estadual. Ya, chicos, y esto es muy interesante, ¿no? Y esto es lo que, ¿qué va a pasar? Francia en realidad estaba gastando más de lo que tenía y esto generó un largo endeudamiento, generando la bancarrota económica de la monarquía francesa, ¿no? Porque se decidió no enfrentarse a Inglaterra en la Guerra de los 7 Años, que fue un fracaso totalmente para Francia, apoyar a las 13 colonias contra Inglaterra, darse el gustito de humillar a Inglaterra, pero poco o nada ganó. Y finalmente, la vida lujosa y derrochadora en el Palacio de Versalles, que ahorita también voy a comentar acerca de eso, ¿no? Sí, llegaron, pero decidieron en la guerra de independencia, porque en realidad los patriotas norteamericanos no estaban pasando bien. La intervención francesa fue muy importante para derrotar a Inglaterra durante la independencia de las 13 colonias. El asunto viene a ser acá que todos estos gastos empeoran la crisis económica de Francia, ¿no? Que será también un detonante de la revolución. Política tributaria desigual. ¿Qué pasaba acá? Sencillo, la nobleza y el clero estaban exonerados, no pagaban impuestos, ¿no? Todo recaía sobre el tercer estado, campesinos, artesanos y burgueses. Los sectores privilegiados se negaban a tributar ante las propuestas de algunos ministros que los nobles y clérigos aporten al presupuesto nacional. ¿Significa qué cosa? Que el clero y la nobleza no pagaban impuestos, no trabajaban, vivían de la renta de sus tierras. Mira, ya no pagar impuestos, no estás aportando a la nación. Y son clases parasitarias, ¿no? No hay otra forma como decirle. Y la imagen, este gráfico que les muestro acá, que es de la época, ¿no? Es de la época del siglo XVIII, lo expresa totalmente, ¿no? Vemos acá el abuso del clero, voy a poner acá con mi cursor ahí de láser, ¿no? Para que se entienda muy bien, jovencitos, ¿no? Acá esto, mira, acá está el clero, el noble está obviamente sosteniéndose y acá abajo este personaje representa al tercer estado, representa al pueblo francés. Como Dios bien gracias y el pueblo mira cómo está, ¿no? Una injusticia total, terrible, ¿no? Lo que estaba ocurriendo y lo que estaba pasando acá. También tenemos en este caso la sociedad feudal y estamental. La sociedad francesa se dividía en 3 estamentos, como se hacía en la época feudal, ¿no? Tenemos clero, miembros de la iglesia, nobleza, poseedora de gran parte de la tierra y con derechos políticos, y el tercer estado, estimados alumnos, donde observamos que a pesar de que eran la gran mayoría, no tenían representación en la política francesa. Eso va a ser obviamente una sociedad muy, pero muy injusta. Y acá creo que el gráfico lo expresa muy bien, ¿no? Este otro gráfico también de la época, en donde vemos a un noble, vemos acá a un clérigo, bien, pero bien mozos, y al pobre pueblo sosteniéndolos, ¿no? Eso es lo que vamos nosotros a observar, estimados alumnos, ¿no? Va a ser obviamente terrible, ¿no? Lo que se va a vivir en la Francia antes de la Revolución. Esto, bueno, pero en realidad, estimados alumnos, claro, bueno, es que, bueno, ¿qué libro te referirás, no? Porque yo me sostengo en lo que dice, ¿cómo se llama? Albert Soboul, ¿no? Albert Soboul. Bueno, ese manual de Lumbreras tiene un montón de errores. Tiene un montón de errores. Yo no lo utilizo. Tiene crasos errores, desgraciadamente. Sí, desgraciadamente, ¿no? Algunos hablan de 90, ¿no? 90, 95%, pero sinceramente ese material deja mucho que desear, ¿no? Más aunque sus autores, no es por nada, pero yo con todo humildad soy mejor que ellos, ¿no? A nivel académico. Capaz dictando serán muy buenos, ¿no? Pero a nivel académico, ¿quién habla? Yo estoy aquí, ¿no? Yo estoy no sé cuántos peldaños de arriba, ¿no? A ver, ¿qué recomendaría? Wow, el problema viene a ser que acá en Perú no veo un manual preuniversitario bueno, al menos para historia universal.
Lo que yo podría recomendar es el Santillana, ¿no? Los 14 fascículos de la editorial Santillana, o también un libro antiguo que le escribió el profesor Juan José Vega, Historia Universal. Es un poquito antiguo, es de los años 80, pero ese sí tiene una fundamentación, ¿no? Ese yo lo recomendaría. Así es, muchachos. Aparte que el profesor Juan José Vega es una autoridad, sabía bastante, fue rector de la Cantuta, ¿no? Es un sabio, ¿no? Por eso aquí eso le podía recomendar, ¿no? O también los libros de colegio que hizo también en los 80, inicio de los 90, el profesor Elías Toledo, que incluye HP y HU, ¿no? Ese también es un buen libro, ¿no? Y eso lo pueden encontrar en Amazonas, pero cuando ya abra, ¿no? Porque en PDF dudo que se encuentre en ese material. Muy bien, eso yo le podría algunas recomendaciones, ¿no? Porque sinceramente ese libro de Lumbreras tiene bastantes errores bien crasos. Muy bien, excelente. Vamos a ver acá, tenemos la injusticia que se vive en la sociedad francesa. A ver, una pregunta, chicos. ¿Cuándo abrirá? Ah, eso es un problema, de verdad. Sinceramente tenemos nomás PDFs, tenemos que nosotros ver, ¿no? Ver la forma como conseguirnos material de esa manera. Yo también estoy sufriendo, yo quisiera comprar mis libros, ¿no? Yo cuando estaba abierto, disfrutaba, deleitaba caminar por Amazonas horas enteras, seleccionando, buscando libros por aquí, por acá. Era un deleite para mí. No me importaba, era como cuando las chicas van a comprar ropa, así que percorren toda Gamarra, yo igualito, pero con los libros. Deja de entender. Todo, 3 horas, caminando, dando vueltas a este libro que sí, que está seleccionando. Así es. Ese era uno de mis hobbies preferidos, ¿no? Pero sí compraba al final, y compraba bastantes libros, ¿no? De ahí me iba caminando hasta Gironquica, los huecos donde y así es el libro, ¿no? Ah, no, Tacora, ahí hay que ir, pero hay que ir así, maleado, pues, ¿no? Tienes que ir ahí, sí, así tienes que ir avesado, pues, ¿no? Yo también he ido a comprar libros a Tacora, pero yo tengo que ir sin lentes, ahí, con gorra, parecer maleado, ¿no? Porque si no, al final, a mí me... No, así. ¿No? Hay buenos libros ahí, y baratísimos, ¿no? Una vez fui y tuve que ir así todo, ya, pues tuve que transformarme, ¿no? Porque si no, al final me calateaba, ¿no? Así, muchachos. Sí, es muy interesante la cultura de los libros, yo amo los libros, ¿no? Muy bien, vamos y ya hemos visto, ¿no? Hemos visto la sociedad francesa, retomando este punto. Obviamente es una sociedad muy injusta. Pero sin embargo, la sociedad peruana actual, o las sociedades que vivimos ahora, ¿no? También son injustas. También hay desigualdad. El COVID ha desenmascarado todas las desigualdades que había, profundas en la sociedad peruana y en los diversos países, ¿no? Por eso acá decimos, no, profe, qué malos son, pero ahora, ¿cómo es? Pues, hay para poder reflexionar, ¿no? Muy bien, interesante. Para continuar con esto, estimados alumnos, también tenemos la crisis del absolutismo. ¿Qué viene a hacer esto? Fácil, la monarquía absolutista se va a encontrar en una terrible crisis, ¿no? Ya el absolutismo no funcionaba como antes, vamos a tener que bajo los reinados de Luis XV y de Luis XVI va a vivirse la decadencia de la monarquía francesa, especialmente con este último, el que lo ven acá en la imagen. Este es Luis XVI, un rey políticamente incompetente, poca personalidad, de verdad, pésimo su gobierno. Vemos acá nada más cómo está posando, no parece un rey con una gran autoridad, mira, ni siquiera sabe agarrar bien la espada, hasta el caballo parece que tuviese mejor personalidad que el propio rey. Así es, y bueno, el asunto viene a ser muchachos, que justo la crisis de la monarquía va a generar obviamente el estallido de la Revolución Francesa. Acá también tenemos, ¿no? Cómo vivían, ¿no? Las nobles. Bueno, acá está la imagen de Marie Antoinette de France, o simplemente María Antonieta de Francia, ¿no? Tenemos la esposa de Luis XVI, que también empeoró la situación, porque ella con sus caprichos, con su vida de lujos, ¿no? El desprecio que tenía hacia el pueblo francés y el pueblo francés hacia ella, ¿no? También la odiaba, ¿no?
Acá también está Madame Pompadour, que era obviamente amante de Luis XV, ¿no? Exacto. Hay obviamente, sí, hay interesante, jovencitos, el caballo. El asunto, bueno, de María Antonieta es como que la imagen de la decadencia de la monarquía francesa. La decadencia total. Y el pueblo francés la detestaba, la odiaba, ¿no? Ella era conocida como la austriaca, porque no era francesa, ella era de Austria, ¿no? Y se casó con él y decía que era francés. El problema está que, claro, le decían la Autrichienne, que significa en francés la austriaca. Pero esa palabra lo divides. Autrichienne significa, disculpen la expresión, ¿qué significa en francés? La otra perra. ¿Me dejo entender o no? Dividían su gentilicio a propósito para atacarla, ¿no? Así le llamaban la Autrichienne, ¿no? Así, los franceses la atacaban duramente. Porque claro, también la señora María Antonieta tenía una fama que no era tan fiel, ¿no? A su esposo. Exacto, ¿no? No, la señorita Micaela Villegas Perricholi tenía al menos cierta dignidad. Esta no, esta era... No, 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 pues innombrable, ¿no? Así es, muchachos, tenemos esto, ¿no? También a María Antonieta se le atribuye, no se sabe exactamente si lo dijo o no, pero se le atribuye una frase muy célebre. Un momento, ¿no? Que el pueblo francés estaba harto del hambre, fue hasta el Palacio de Versalles a reclamar comida, a reclamar pan. Queremos pan, queremos pan. Y María Antonieta lo recibe, y según la tradición, lo que dijo ella fue, si no tienen pan, entonces coman pasteles. A ver, ¿cómo analizarías esa respuesta? El pueblo viene, hambriento, te pide pan, y le dice, si no hay pan, entonces coman pasteles. Disculpen la expresión, es una respuesta recontra estúpida. ¿Cómo le va a decir a la gente que ni siquiera tiene para comprar un pan, que come un pastel? Si un pan, oye, si nos dicen eso a nosotros ahora, un pan está a 20 céntimos, 15 céntimos, y una tajada de pateta 2 soles, pues, no seas malo, ¿no? Claro, la versión de César Acuña, en versión femenina francesa, pero ahí vemos, ¿no? Ahí vemos, muchachos, lo torpe que era María Antonieta, bastante, y eso obviamente va a causar bastante indignación en la gente, ¿no? La torpeza, no, bueno, sincera o torpe, ¿no? Es para generar este tipo de problemas y también, obviamente, el descontento del pueblo francés, ¿no? También tenemos acá, quiero mostrarles más imágenes, así chicos. Ya, este es el Palacio de Versailles, este es Versalles, obviamente hermoso, ¿no? Elegante. Sí, pero esto no era para el pueblo, pues, esto era para la nobleza cortesana, para Luis XVI, para María Antonieta. Es un lujo espectacular, pero también un lujo que es insultante a cómo vivía la mayoría de la población, estimados alumnos y estimadas alumnas, ¿no? Esto ahora es un museo, esto es un museo, ¿no? Que pues, se puede pasear ahí en Francia, es muy bonito, el Palacio de Versailles, ¿no? O Versalles, como tú le decís en español. Y ahí están, ¿no? Están obviamente los jardines de Versailles, son espectaculares, ¿no? Enormes, ¿no? Todo esto era para la corte y también para los reyes, ¿no? Para los monarcas. Mire el lujo en el boato que vivía la clase dominante, ¿no? Y finalmente tenemos la influencia de la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración es un movimiento cultural, filosófico, ¿no? Promovido por la burguesía, ya una burguesía radicalizada, harta del absolutismo, harta del sistema feudal, que critica frontalmente al antiguo régimen. No es como el Renacimiento. En el Renacimiento la crítica social era suavecita. Suavecita. Acá no, acá es dura. Acá es bien, pero bien durísima. Muchachos, se critica el absolutismo, se aportan con las ideas que hoy sustentan la democracia burguesa. Muchas de las cosas que ahora tenemos como sentido común, la democracia, la igualdad, la división de poderes del Estado, o también la igualdad de la ley, aparecen acá con la Ilustración, estimados alumnos, porque eso antes no existía. Estas ideas de los derechos de primera generación
aparecen con la Ilustración y la Revolución Francesa, estimados alumnos. Eso, tenerlo en cuenta, no es que eso sea, todo el tiempo se ha pensado así, no, esto es algo reciente, ¿no? Y eso que aún es incompleto, porque igual también los seres humanos vivimos hoy en día en desigualdad. Tenemos acá representantes, Francia fue el principal centro, ¿no?, de la Ilustración, del Iluminismo. Tenemos a Voltaire, tenemos a Montesquieu, tenemos a Rousseau, Condorcet y Diderot, ¿no? Tenemos ahí diversos representantes. El que ven en la imagen es Jean-Jacques Rousseau, que va a escribir el famoso contrato social. Estos filósofos van a aportar bastante y que sus ideas serán el arma ideológica para que se desarrolle la Revolución Francesa, ¿no? Justo también estos filósofos se organizaron. Bueno, si no quiere el detalle, je parle français au niveau élémentaire. J'étudie en el centre de l'Ange de la Université San Marco. ¿Sí? ¿Entendieron algo? Así es, un poquito, ¿no? Algo así. Nivel elemental nada más, tengo el básico. Tengo el básico nada más, sí. No, UI no se escribe así, es O-UI, eso es. Así es corrección. Eso me corrigieron en el primer ciclo. Entonces, uy, está muy bien, excelente, excelente. Excellent, como dirían los franceses, ¿no? Voilà. Pero bueno, así de vez en cuando practico con las clases, ¿no? Me quedé en el básico, voy a continuar con el intermedio más adelante. Obviamente que sí. Bueno, ahora vamos a avanzar con el desarrollo de la Revolución Francesa. Hasta acá, ¿me dejo entender o no me dejo entender, muchachos? Hasta acá, ¿me dejo entender o no me dejo entender? Muy buena pregunta. Muy bien. Acá dice, ¿por qué la revolución sucedió en Francia y no en otro lugar? Muy bien, Luis, para responderte, por todo lo que estoy diciéndote, creo que ya se entiende que estos factores solamente estaban en Francia. ¿Qué pasaba en otros países? Ejemplo, España. ¿Por qué en España no se dio y en Francia sí? Número uno, que en España los reyes fueron más astutos y se adelantaron e hicieron reformas para que el absolutismo continúe al menos por unas décadas más. ¿Cómo se llamaron esas reformas en España? Fácil, reformas borbónicas, dentro de una forma del absolutismo llamado despotismo ilustrado. Significa, voy a reformar el absolutismo, voy a remozar el absolutismo. Carlos III, no sé si eso han visto ustedes en Historia del Perú. Número uno. Número dos, la burguesía en España no era tan radical o tan consciente como en Francia. Y también eso se debe que la Ilustración española no era tan radical como sí lo era la Ilustración francesa, los pensadores ilustrados, ¿no? Ahí está la razón por qué, un caso, ¿no? En España no ocurre, en Francia sí. Vemos eso. Y también acá que el absolutismo en Francia se negaba a hacer reformas. Ni siquiera quería que los nobles pagasen impuestos. No se negaban a cualquier reforma, y cuando no quieres hacer reformas la situación empeora más, pues. Porque a veces es necesario hacer reformas para evitar que venga un cambio mucho mayor que pueda perjudicar a los grupos dominantes. Pero ni eso querían. Al final, mira lo que pasó, al final todo se desató de una forma increíble, ¿no? En cambio, en otras monarquías, como por ejemplo pasó en España, pasó en Austria o en Prusia, sí hicieron ciertas reformas a su absolutismo para tranquilizar los ánimos de las masas. En Francia no pasó eso. Muy bien, espero con ello aclarar sus dudas. No, es que la Ilustración es la ideología. ¿Me entender o no? La ideología, ¿no? La corriente cultural. El despotismo es el absolutismo. Y el despotismo ilustrado que se practicó en unos países en esa época, es decir, es absolutismo, pero con algunas ideas y discurso de la Ilustración. Ese es un tema aparte para tocarlo, de verdad también es de contra amplio, ¿no? También para estudiarlo, ¿no? Así es. Claro, es que lo que pasa es que hay situaciones generales
Y también, ¿qué cosa? Hay situaciones específicas, porque los procesos sociales y políticos no se dan de la misma manera en todos los países. En historia o en ciencias sociales, 1 más 1 no te da necesariamente 2, no es como la matemática. Por lo tanto, el proceso social es más complejo entenderlo. No solamente es memorizar datos. Cuando tú quieres analizarlo, ahí se complica la cosa, pues muchachos, ¿no? Y esto, para mí, lo que lo hace mucho más interesante. Así es, muchachitos. A mí me gusta la historia, es mi curso preferido. Por supuesto que sí. Ah, claro, el idioma obviamente ha ido evolucionando. Bueno, eso sería de verdad otra historia para poder tratarlo, ¿no? Porque sí, pero será en el siglo XIX donde el francés como lo conocemos, el francés estándar, se debe imponer sobre toda la nación francesa. Si bien es cierto, en el interior de Francia, especialmente en la zona sur, hay dialectos de las lenguas anteriores. Hay dialectos, porque la lengua es un organismo vivo, por si acaso, va cambiando a través del tiempo. El profesor de lenguaje también les habrá dicho eso. Pero el francés estándar, como conocemos ahora nosotros, es del siglo XIX, posterior a la Revolución. ¿Por qué? Porque cuando estalló la Revolución Francesa, apenas el 35% de la población, especialmente en el norte y en París, hablaba el francés. En cambio, en las zonas rurales se hablaban dialectos locales, el provenzal, el romanché, se hablaba el occita, ¿no? En la parte suroeste, pero sin embargo, claro, después con el triunfo de la Revolución Francesa y también ya la modernización del Estado francés, amplía la educación y aparece ya el francés estándar, ¿no? Actualmente sí hay dialectos, sí hay esos dialectos, ¿no? Sí hay, aunque claro, ya están disminuyendo. Es muy interesante todo esto, ¿no? Es para qué, para poder conversar horas y horas enteras, ¿no? Muy bien, bueno, eso yo lo sé por mi curso de francés, ¿no? Entonces la docente nos decía, hay esto, ¿no? Estas circunstancias, por eso, si por ejemplo, si tú sabes francés, pero vas, por ejemplo, al sur, a veces algunas palabras no vas a entender, porque hablan también, combinan el francés con los dialectos, ¿no? Eso es algo también. Es lo mismo que pasa acá, pues, ¿no? Lo mismo cuando tú hablas el español, pero vas a veces al sur, y a veces algunas palabras meten quechua, meten aymara, ¿no? Y a veces te confundes. Me encantaría, pero eso obviamente yo tengo que perfeccionarme. Yo me prometí llegar al intermedio para recién enseñar, que también obviamente va a ser uno de mis recursos. Así es, muchachos. Muy bien. Vamos a continuar acá, el desarrollo de la convolución. Convolución francés. Muy bien, acá vamos a ver rápidamente, ¿no? Para no, obviamente, distraernos, ¿no? Ah, ya, la lingua italiana. Hermosa también. Bella, molto bella la lingua italiana. Así es. Muy bien, muchachos. Tenemos acá, chicos, la etapa de la Revolución Francesa. Dos momentos. Etapa monárquica y etapa republicana. En la etapa monárquica hay tres momentos, ¿no? En los Estados Generales, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. Y en la etapa republicana está la Convención Nacional y el Directorio, ¿no? Van a ser estos momentos, ¿no? De la Revolución Francesa. Acá aclararles, por favor, un punto muy esencial. Viene a ser que en la etapa monárquica se le dice así porque el rey aún seguía gobernando. El rey estaba ahí. ¿Qué pasó acá? En este intermedio. Chao rey. Lo juzgan, acusado de traición, le cortan la cabeza, lo guillotinan, se proclama la república, ¿no? La Convención Nacional y el Directorio. Así es, porque hay un cambio de régimen de gobierno. Eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Muy bien, que este es un poquito para que se entienda mucho mejor, ¿no? La idea, ¿no? De la división de la Revolución Francesa. Vamos al toque nada más, ¿no? Porque yo sé que siempre uno de los problemas graves que tenemos nosotros es el tiempo. Tenemos acá Estados Generales. Fue la reunión de los representantes de la sociedad francesa. Esta reunión fue convocada por el rey Luis XVI. Y ahora los Estados Generales son una especie de asamblea de representantes que puede hacer algunas leyes. No es un poder legislativo totalmente aún. Y estos son los resultados. El clero va a tener 291 diputados. La nobleza, 270.
Y el tercer estado, mira, 578. ¿Qué pasó después? Al reunirse los estados generales, ocurrió una situación, porque Luis XVI los convoca para solucionar la crisis económica. Para eso lo convoca Luis XVI. Pero a la burguesía se le ocurre algo, diciendo que la crisis económica, ¿quién lo originó? El régimen político, el sistema absolutista. Por lo tanto, el sistema absolutista debe de terminarse. ¿Cómo? Que Francia tenga una constitución. Ese va a ser algo muy importante, que Francia tenga una constitución, estimados alumnos y estimadas alumnas. Esto es muy importante, ¿no? Acá vamos a tener acá una constitución. Esto es clave, ¿ya? Constitución. Algo que a la nobleza y al clero no les va a gustar para nada y se niega al cambio. Y en los estados generales poco se hizo, poco nada para solucionar la situación. Solamente se limitaron en el debate cómo votar. Si se vota por cabeza, por diputado, o se vota por estamento. Un voto del clero, un voto de la nobleza, un voto del tercer estado. Al final no se llegó a nada. Acá prácticamente se perdió el tiempo, pero encendió la chispa que va a incendiar la pradera. Vamos a poner acá, estimados alumnos y alumnas, que claro, la burguesía, el tercer estado se retira, se va de los estados generales porque sabía muy bien que sí, hay una asamblea de APAFA donde esas asambleas de verdad me estresaban. Yo le digo ahora a mi madre, ¿cómo ha sido que me has mandado hasta ahí? Porque a veces ella tenía que hacer, me mandaba a esas asambleas aburridas para firmar por mis hermanos. Yo de verdad, qué aburrido, sinceramente, ¿no? A la franca. Sí, por eso yo le decía a mi madre, yo no voy a escuchar nada, yo voy a ver mi juego de video o mi libro, no voy a escuchar nada, a mí no me preguntes nada, yo voy a marcar nomás el sello, ¿no? Para que no te cobren la multa y punto, ya no voy a hacer nada. Yo me divertí así, ¿no? Porque de verdad son recontra aburridas. Y problemáticas. Así fueron los estados generales, porque al final fue problemático, no se definió nada. Muy buen ejemplo con la asamblea de APAFA, ¿no? Al final, al final el tercer estado se decide irse y forma la Asamblea Nacional mediante el juramento del Salón de Juego de Pelota. Acá hay algo interesante que hace el abad Siché. Siché, que era un líder político de la burguesía, plantea algo interesante. ¿Qué es el tercer estado? Lo es todo. ¿Qué ha sido hasta ahora en la vida política del país? Nada. ¿Qué busca? Ser algo. Siché plantea por primera vez la idea de representación, que en el cuerpo legislativo la nación debe ser representada, no por estamento, sino que la nación sea representada, especialmente el tercer estado. Esto es algo muy importante porque ahora tenemos ese concepto de la democracia representativa, elegir a nuestros representantes que representan a la nación. Bueno, en teoría representan, porque en la práctica obviamente sabemos que hacen otra cosa. Muy bien, interesante. Acá esta idea de la representación aparece, ¿no? En este contexto, ¿no? Acá dice Vito, cuando me muere y vea el minuto de mi vida, iré a la asamblea de PAP. Ya bueno, ya. Esa es cuestión tuya, ¿no? Ya ese es tu deseo. Yo prefiero no pensar en no morirme, yo prefiero vivir mucho tiempo. Ahí está. Asamblea Constituyente. Durante este contexto se va a producir un hecho trascendental que va a marcar ya el inicio de la movilización social en la Revolución Francesa. Será lo que ustedes observan acá. La famosa toma de la Bastilla, realizada el 14 de julio de 1789. Muy importante, ¿no? Donde el pueblo francés va a tomar esta prisión, la Bastilla, ¿no? El 14 de juillet de 1789, algo así, ¿no? Es en francés lo dice la fecha, ¿no? En esta, jovencitos, en este proceso muy importante porque ya se inician, ¿no? Los movimientos de masas, ¿no? La movilización social. Esto es muy importante, muchachos.
al final, muchachos, vamos a tener que ahora, esta fechita, el 14 de julio, viene a ser hoy el Día Nacional de Francia. Ya, muchachos, hoy, porque Francia no celebra Día de la Independencia. Eso no existe. Ah, si quieres hacer la Revolución Francesa, vas a tener que utilizar la violencia. Es eso. Es revolución, es violencia. Es derrocamiento de una clase con otra. Y eso hablamos también en la sesión del seminario de ayer. Vemos, la toma de la Bastilla es un acontecimiento violento. Exacto, muchachos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Acá no existe revolución pacífica. Yo no sé quién ha inventado eso. Claro, después te dice que es un terrorista, terroco, es decir, la derecha va a empezar a decir eso. Exacto. Y lo mismo pasaba acá también, les ponían otros apelativos, ¿no? Vándalos, delincuentes, les ponían así. Claro, pues, exacto, porque hay gente que de verdad está a favor, ¿no? De que el sistema se mantenga tal como está. Y hay que nosotros también reflexionar eso, ¿no? Pero a ver, yo pienso que en el Perú va a haber un momento en el cual las cosas ya no se soporten más y va a haber necesariamente un cambio. Así es, muchachos. Interesante acá todo lo que estamos viendo, estamos planteando, ¿no? Acerca de la Revolución Francesa. Interesante. Medidas de la Asamblea Constituyente, ¿no? Porque ya esta reunión se convoca para que Francia haga una monarquía constitucional, elabore una constitución, ¿no? Mira, acá se vamos a tener la abolición del feudalismo, ¿no? Chao, se va a eliminar el sistema feudal, chao, sistema feudal, chao, privilegios de la nobleza. Muy bien. También los privilegios del clero de la Iglesia Católica quedan eliminados, ¿ya? Ya la Iglesia Católica no va a tener tanto poder. Acá también... esto es clave. Esto para mí es muy, pero muy importante. ¿Qué es esto? La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ¿no? Este es un acontecimiento muy importante, ¿no? Que ahorita también lo voy a explicar un poquito más, ¿no? La primera Constitución de Francia también se produce en este contexto. Ahí está, ¿no? Ahí está la movilización de masas. Las mujeres también van a tener una gran participación en este contexto. Así es, muchachos. Vamos a tener, porque claro, ¿no? Había también un machismo rotundo en la época y también las mujeres, las damas, van a asumir un papel protagónico conformando las milicias populares a favor de la revolución. En el gráfico lo observamos. Así es, mujeres enardecidas de la explotación. Claro que sí, pero el machismo, estimada Stephanie, empieza a ser confrontado directamente durante la Revolución Francesa, porque va a haber una política y una filósofa llamada Olympique de Jouret. Ella va a escribir la famosa Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, donde exhorta que haya una igualdad entre el varón y la mujer. ¿Me dejó entender o no? El desarrollo del movimiento femenino. No es como dice muy bien la religión que la mujer tiene que estar sujeta a la autoridad del varón. Eso se empieza a cuestionar ya de la Revolución Francesa. Es algo muy interesante, muchachos, ¿no? Así las mujeres van a tener un papel protagónico en este proceso, ¿no? Muy bien, perfecto. Vamos a poner acá. Tenemos acá también, chicos. Acá está. Eso quería mencionarles. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No confundir, por favor, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que eso es otra cosa, ¿no? Esta declaración es el documento jurídico más importante de los tiempos de la Revolución Francesa. Ahí está, Declaración de Droit de l'Homme et du Citoyen. Ahí está el nombre, ¿no? Ahí está obviamente en francés, muchachos. Y acá, como muy bien dijo su compañero, se van a establecer los derechos de primera generación, los llamados derechos civiles. Entre ellos el derecho de propiedad. Entre ellos también la igualdad ante la ley. Esto es muy importante, ¿no? Dentro de los avances de los derechos, ¿no? Que va a dar obviamente origen más adelante a los derechos humanos, estimados alumnos y estimadas alumnas, ¿no? Muy bien, excelente. No, Juana de Arco viene
es más atrás. Hablamos de la Guerra de los 100 años, obviamente de un proceso anterior, ¿no? Del siglo XV. Vamos ahorita ya siglo XVIII, son 300 años de diferencia, ¿no? Muy bien, ya para aclarar tu pregunta. Perfecto. Ahí está importante, ¿no? Asamblea Legislativa, para seguir avanzando con esto, ¿no? La Asamblea Legislativa fue un periodo de Francia en donde ya se establece una monarquía constitucional. Al principio, Luis XVI no quería aceptar la Constitución, se negaba a firmar la Constitución. Al final, las milicias populares francesas atraparon a Luis XVI y le obligaron a firmar. Le obligaron a firmar. Y no solamente eso, le van a poner el gorro frigio, el gorro revolucionario, y le van a obligar a gritar ¡Vive la revolución! ¡Vive la revolución! ¡Viva la revolución! Y obviamente Luis XVI totalmente humillado, ¿no? Obligado a aceptar una constitución, obligado a agitar una revolución que él no quería. Claro, pues lo humillaron totalmente, pues, ¿no? Ahí se demuestra cuánto poder había perdido Luis XVI y la monarquía francesa. La Asamblea Legislativa. Tenemos acá que aparece ya la distribución de los poderes, ¿no? No es una división total, sino todos están unidos al Estado, ¿no? Una distribución de poderes, ¿no? Legislativo, lo que a ti te enseñan en el colegio, ¿no? El poder legislativo, ejecutivo, judicial, ¿no? Acá también vamos a tener, muchachos, que las potencias reaccionarias van a invadir Francia para acabar con la revolución, especialmente la famosa invasión austro-prusiana. Muy bien. Mira cómo la revolución se va radicalizando. Y también como mencionaron hace un momento, ¿no? Eso quiero hacer. Ay, no, ese detestable en realidad es Aldo M. Porque no, yo no le digo a Mariátegui porque insulta a su abuelo, ¿no? A la monta Mariátegui. Aldo M le digo nada más. Ya con eso lo entiendo todo, ¿no? Yo leo lo que escribe y escribe disparatas totales, pura rabia, puro hígado en realidad, y a veces sin ningún sustento histórico, ¿no? Con interpretaciones antojadizas. Sí, él es así, pues, ¿no? Pero lo levanta, ¿no? Como gran líder de opinión. ¿Qué opinión? Solamente balbucea en su columna nada más, puros insultos nada más, y sin su sustento académico, ¿no? Eso es lo que hay, ¿no? Muy bien. Justo hablando de política, ahora que han mencionado a Aldo M, muchachos, tenemos acá lo siguiente. Que durante la Asamblea Legislativa aparecen posiciones políticas ya contrarias que se van a formar los clubes políticos. Y es así como aparece la famosa dicotomía entre derecha e izquierda, ¿no? ¿Por qué aparece? A ver, te comento un poco. Cuando se convocaba la Asamblea Legislativa en Francia, ¿no? En 1791, 1792, el rey estaba en el centro. Y los que se sentaban a la derecha del rey eran los que le apoyaban en la asamblea. Sí, el rey apoyaban, ¿no? Esos eran los fuldenses, ¿no? Los monárquicos, ellos eran la derecha. Ellos eran la derecha monárquica. Pero en el lado izquierdo de la asamblea se sentaban los que criticaban al rey, es decir, los jacobinos radicales. Muy bien, y acá ahí apareció, ¿no? Y ahí se empezó a ser popular, decir, los de la derecha apoyan al rey, los de izquierda están en contra. O los de la derecha apoyan al poder establecido y los de la izquierda quieren el cambio y están en contra del poder establecido. Y eso llegaría hasta nuestros días, ¿no? Vemos hoy en día, más aún en las elecciones, hay que saber quién es de derecha y quién es izquierda, ¿no? Eso ustedes tienen que saberlo sí o sí. Muchachos, tienen que dilucidar eso, ¿no? Bueno, desgraciadamente acá en el Perú políticos de derecha abundan, ¿no? Acá si ustedes ven la lista electoral, prácticamente el 80% son candidatos de derecha. Algunos son de extrema derecha, ¿no? Como López Aliaga, que ese es un fascista. Muchachos, es peor que Keiko. Por otro lado, también hay candidatos de izquierda, que desgraciadamente son pocos, ¿no? Así, muchachos. Ahí tenemos interesante, ¿no? Esto, pero en mi punto de vista, estimado Cristian Becerra, sí, para mí sí, es mi punto de vista. Porque cuando a ti te enseñaron en filosofía
¿Qué significa radical? Ir a la raíz del problema. No se trata de ver lo superficial, se trata de ir a la raíz del problema para solucionarlo. Se trata de eso, estimados alumnos y estimadas alumnas. Yo es mi posición muy personal y la defiendo. Para mí no hay medias tintas, no hay moderado, no. Porque cuando están así, al final van para la derecha. Para mí tiene que ser ir a la raíz de todo, ¿no? Si no, no vamos, es curar la enfermedad, ¿no? Exacto. Ah, bueno, esa cuestión podría ser como tú dices, aunque terrorismo para mí es un término que no tiene ningún fundamento científico, ya hay varios, ¿no? Juristas, politólogos, que ese término es utilizado ¿para qué? Por el imperio norteamericano y también por las clases conservadoras para desprestigiar las luchas populares o los movimientos de liberación nacional. Es recontra manipulado. Por eso no hay una definición filosófica ni jurídica respecto a ese término terrorismo. Es un término manipulado totalmente. No tiene una base científica, para nada, ¿no? Así es, muchachitos. Eso es que, claro, se saca totalmente de contexto, se manipula. ¿Me dijo entender o no? Ahora nada más, hace unos meses, han encarcelado a 70 y tantas personas. Ellos no hicieron ningún acto violento, pero se les acusaba de terroristas. No hicieron ningún acto violento. Tenían opiniones distintas. Que pueda debatirse o no, pero mira lo que hicieron. Ahora solamente por opinar, para que veas que las ideas, eso sobre el Partido Comunista, SL, es un debate aparte, que merecemos tratarlo bien. Eso debe ser tratado bien porque, de mi punto de vista, se ha tergiversado totalmente la historia del conflicto armado interno en el Perú y ha sido burdamente manipulado, más o con intelectuales y periodistas a sueldo. Y lo digo porque mi tesis para la maestría va a ser justamente sobre ese tema. Así es, muchachos. Digo con toda autoridad eso. Ha sido un tema recontra manipulado, muy manipulado. Y hay que estudiarlo a pinzas y con mayor detenimiento y no dejar con lo que dice la prensa, ¿no? Ya eso será en HP, ustedes lo van a profundizar más ya con el docente debido, ¿no? Sí, sigamos, ¿no? Bueno, yo sé que el tema da, ¿no? Para hablar tanto, ¿no? Yo hablaría horas enteras. O sea, ya les dije, ¿no? El origen más o menos de los términos políticos de derecha e izquierda, ¿no? Ya más o menos ya saben, ¿no? Muy bien, sí. Perfecto, ¿no? Sí, el tiempo es es bastante, bueno. Pero espérate. Muy bien, vamos a ver acá, batalla de Valmy en 1792 se produce la invasión austroprusiana. Vamos a tener como Francia estaba en peligro, al final los franceses logran, ¿no? Vencer la invasión austroprusiana en esta batalla que va a ser muy importante, ¿no? También vamos a tener, ya, justo en este contexto aparece, este bacán, pues, ¿no? Acá está la Marseillaise, ¿no? La marsellesa. En realidad era un canto de guerra, es un canto de guerra hecho por el regimiento de los marselleses, ahí está. Marsellois de los marselleses. Ese era el nombre original, ¿ya? Marche de los Marsellois, que significa la marcha de los marselleses. Pero claro, después evoluciona a la marsellesa, que es un himno magistral, y ahora es el himno nacional de Francia, ¿no? Sí, es uno de los mejores hitos, ¿no? Interesante, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Sans-culottes. ¿Qué eran los sans-culottes en la Eso vino una vez en el examen de admisión de San Marcos, por eso lo menciono. Los sans-culottes vienen a ser, o fueron, milicias populares. Eran milicianos populares, en su mayoría artesanos, lucharon a favor de la revolución, combatiendo a la nobleza reaccionaria y siendo parte de los ejércitos franceses. Estos señores van a tener una gran participación. Eran personas del pueblo armado, algunos eran pequeños burgueses, pero van a cumplir un papel muy importante, ¿no? Acá vemos el ejemplo de la movilización de masas durante la Revolución Francesa. Así es, muchachitos.
Muy bien, para continuar con esto, ¿no? Porque es un tema para mí muy interesante. Vamos a ver lo siguiente. Este datito que te está dando es muy, pero muy importante. Dice así, las fuerzas revolucionarias vencen a la invasión extranjera en Valmy, pero ¿qué ocurre? El rey primero intenta escapar, Luis XVI, mira, primer dato, intenta escapar, no lo logra. Segundo dato, después la asamblea lo va a juzgar. ¿Y lo va a acusar de qué? De traición, muchachos. Mira, ¿por qué? Porque se estaba demostrando que el rey estaba colaborando con el enemigo exterior, con Austria y con Prusia. Destituyen al rey, se produce la toma de las Tullerías por los revolucionarios y ya el Luis XVI ya deja de ser rey, se proclama la república. Así es, muchachos. Exacto, ¿no? Vamos a tener ello. Y ahora con la república tenemos una nueva etapa, la convención, que va a ser la etapa más radical de la Revolución Francesa. Muy bien, muchachos, hasta acá. Hasta acá. ¿Me dejo entender o no me dejo entender, muchachos? ¿Hasta acá se entiende o no se entiende las ideas que estoy planteando el día de hoy? ¿Se entiende o no se entiende? Por favor, quiero que eso me confirme. O si se quedó alguna duda. ¿Capish? ¿Capisci? Capisci, muy bien, excelente, excelente. Capisco, muy bien, aprendió estrella, un poco de italiano. Entendí, profesor, capisco, capisco. Muy bien, excelente, ¿no? Que viene del verbo capire en italiano. Así es. Bueno, para continuar con esto, ¿no? La Revolución Francesa, la Convención, una de las etapas más radicales, se proclama la Primera República. Vamos a subrayarlo, la Primera República Francesa. En total en su historia, Francia tuvo 5 repúblicas y va a ser dirigida por la Convención Nacional. ¿Ya, chicos? Se forma la Convención Nacional y el primer acto que realiza la Convención será la ejecución de Luis XVI. Estimados alumnos, estimadas alumnas. Estimado Víctor, en realidad las tareas sinópticas, es decir, de resumen, esas las tienen que hacer ustedes. ¿Me dejo entender o no? Igual también date cuenta, mi querido Víctor, que en una de las diapositivas hay un resumen, hay un mapa conceptual. Exacto. ¿Me dejo entender o no? Hay, pero igual también las tareas sinópticas ya les corresponde a ustedes. Eso, por favor, eso es muy importante, ¿no? Ya, el resumen, porque eso te ayuda también a tener mayor capacidad de síntesis, ¿no? Sí. Ya no, es que yo aplico bastante, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Igual, ¿no? Acá lo tenemos, ese es el problema mío, no soy bueno haciendo resúmenes, soy bastante de explayarme. Así es, muchachos. Bueno, pero volviendo al punto, muchachitos, vamos a ver acá, estimados alumnos y alumnas, tenemos la ejecución de Luis XVI, ¿no? Tenemos acá, antes de la ejecución, bueno, al rey lo acusan de traidor. Acá un alumno me dijo, profe, pero ¿por qué era necesario ejecutarlo? Miren, muchachos, acerca de la muerte o quitar la vida a una persona es un debate moral. Si a veces nosotros nos indignamos por un violador de niños o un corrupto, o sea, que ya queremos matarlo en ese momento, pero ¿cómo sería con una persona que es responsable de la desgracia de un país entero? Es decir, que no le ha hecho daño a una sola persona, sino que todas sus decisiones han hecho daño a una nación entera. Yo voy a ese punto, ¿no? De mi punto de vista, hay ciertas personas que de verdad deben ser para mí aniquiladas, ¿no? Sinceramente, hay gente que de verdad que su existencia perjudica y que no va a ser reformada. Claro que yo sí intentaría reformar, pero hay gente que no va a reformarse nunca, jamás, ¿no? Que dentro de sus entrañas es hacer el mal, es siempre aprovecharse de los demás, ¿no? Pisotear a otros.
Ese es el gran problema, que hay gente así. Y desgraciadamente son gente podrida, y cuando tú tienes algo podrido, ¿que lo vas a mantener? ¿Vas a mantener algo podrido? ¿Vas a cuidar algo podrido? No, pues no. No, bueno, no les gustará y yo digo lo que pienso, ¿no? Yo digo lo que pienso, ¿no? No les gusta y yo digo lo que pienso. Igual tampoco no me gusta lo que ellos dicen. Es así. A mí, estimado, que me digas guarda, peor para mí. Peor. ¿A quién le dices? ¿A qué? No, pues peor. Yo soy de confrontar. Por eso tengo pocos amigos. ¿Me entendieron? ¿Ya? Yo tengo porque yo confronto, ¿no? Ideas. Exacto. Hay debate, yo me meto en el debate. Así es, cuando veo que se plantean cosas incorrectas o que van en contra de cierta lógica. Así es, muchachos. Muy bien, acá es eso, ¿no? Y los que opinan distinto, con mucho respeto, me van a disculpar. Doy mi opinión siempre. Bueno, vamos a ver acá. Luis XVI es ejecutado, ¿no? Ejecutado por traidor. También María Antonieta va a ser ejecutada. Sin embargo, estimados alumnos y estimadas alumnas, ocurre algo, ¿no? Ante la ejecución del rey se forma una coalición. ¿Qué es eso? Es una alianza entre diversas potencias europeas y a todas invaden Francia. Todas quieren acabar con la Revolución Francesa. ¿Qué hacer o no? Se va a instalar en Francia un régimen dictatorial, que nosotros lo vamos a conocer con el nombre de régimen del terror, estimados alumnos, porque dio miedo. ¿A quién? A sus enemigos. Ya, chicos, se van a darse un momento bien convulsionado, ¿no?, de la historia francesa, ahí está, justamente acá está la fechita, ¿no? Entre 1793 y 1794, este régimen del terror será dirigido por este personaje, Maximilien Robespierre. Maximilien Robespierre será el que va a encabezar el régimen del terror, ¿no? Y también a la cabeza del Comité de Salud Pública. Sí, fue un año, pero fue un año recontra, así movido, ¿no? Un año movido que definió muchas cosas a nivel de la revolución. Eso es lo que vamos a tener muy en cuenta. Bueno, una potencia a nivel militar más o menos que lo era. Económicamente no tanto, pero sí una potencia a nivel, por decirlo así, militar. Pero Francia tenía que afrontar invasiones de todos lados. De Inglaterra, de Austria, de Prusia, de España, es decir, por todos lados estaban invadiendo. ¿Y qué pasó? Se forma esta dictadura para salvar a la nación francesa de las invasiones extranjeras, número uno, y aplastar todas las rebeliones reaccionarias que querían restaurar la monarquía. Yo podría calificar al régimen del terror de Robespierre por un aspecto negativo y un aspecto positivo. El aspecto positivo: salvó al país, salvó a la revolución, movilizó a las masas y además también, lo importante, que en este contexto se genera el sentimiento de una nacionalidad francesa en torno a la revolución. Hay cosas positivas que ayudan también, fomentan el nacionalismo francés que hoy conocemos. Pero obviamente también hay cosas negativas, ¿no? Los excesos. Yo no estoy en contra de mandar a una persona a la guillotina. El que se lo merece, se lo merece. El problema viene a ser que el señor Robespierre se excedió. Y como muy bien acá lo dice el Cristian, y eso es muy cierto, llegó un momento que Robespierre ya se puso ya autoritario e intolerante, ¿no? Inclusive antiguos colaboradores suyos como Georges Danton o Camille Desmoulins van a ser perseguidos por el propio Robespierre y ejecutados. Claro, el problema fueron los excesos. ¿Y también contra quién? Contra la propia burguesía. Porque puede ser entendible que fue contra la nobleza y el clero, pero atacar a los propios burgueses que eran el sostén de la revolución, ahí pasó el problema. Bueno, paranoico más o menos, sino que cuando tú tienes mucho poder y cuando recibes oposición por todos lados, ya pues tú también tienes que reaccionar, ¿no? Ese es el gran detalle, y no ha sido tan político.
Esto, por favor, hay que tenerlo bien en consideración, ¿no? Hay que darle un análisis político al régimen del terror, más que ir con cuestiones, no, porque mató a muchos, ya, no, 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 hay que ver también los pros y los contras y por qué se conllevó a este tipo de régimen y a este tipo de actos, ¿no? Que va a ser Robespierre, ¿no? Como yo te digo, tiene un aspecto, el régimen del terror tiene aspectos positivos, pero también aspectos negativos que generaron su caída con la famosa reacción termidoriana. Vamos a poner acá, al toque ya para terminar, porque ya estamos con la hora, ¿no? Ay, oh, ya estamos, ya. Unos 10 minutos más, ¿no? Porque hemos empezado un poquito tarde, ¿no? Porque algunos se incorporaron un poquito tarde. Acá vemos, no, pues eso era peor, pues, ¿no? El que peor era, a ver, ¿cómo les explico? Antes las penas eran crueles, era la crueldad, es decir, al que era, bueno, y eso se ve en un cursito en derecho penal, como antes a las personas, cuando se les condenaba a muerte, se trataba de que el sufrimiento sea lo máximo posible, máximo, así lo máximo de lo máximo. El hecho de la crucifixión es una pena de muerte cruel, los 4 caballos, las torturas. Pero ahora con el pensamiento ilustrado cambia un poco eso y se busca la pena de muerte un poquito más benigna. Por eso la guillotina va empalmado con el pensamiento ilustrado. ¿Por qué? Muy bien, al condenado ya hizo cosas malas en su vida, pero no tiene que recibir una muerte cruel, tiene que ser la más rápida posible. Y esa es la guillotina, ¿no? Mete en la cabeza, se acabó. Así de simple, solamente decir que es un raspón y ya, quedó, ¿no? Tu cabeza sale de tu cuerpo y ya, quedaste ahí. Ahí sencillo, por eso los revolucionarios llamaron a esto método humanitario de ejecución. Aunque tú no lo creas, a pesar que muchos murieron acá, lo llamaron así, método humanitario. Porque si comparamos con las penas anteriores, esto era obviamente mucho más benigno, ¿no? Te causaba menos dolor a comparación de los 4 caballos, del desvisceramiento, ¿no? La hoguera, que tanto la Iglesia Católica habla de la santidad, ellos practicaban la hoguera, que viene a ser una de las penas más crueles que puede haber. Así, muchachos. No, pero esto fue un exceso, pues, ¿no? En las decapitaciones, al extremo de que Robespierre se excedió tanto que se llegó, caramba, solamente en París a decapitar a 30 personas al día en su último mes de gobierno. En el último mes se llegó a eso, ¿no? Se llegó, eso es algo de también excesos, ¿no? Así es, muchachos. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Justo el régimen del terror, para continuar con esto y avanzar de una vez, ahí están algunas imágenes, ¿no? Cómo se ejecutaba a las personas en aquellos tiempos. Acá también, a partir obviamente del régimen del terror, también se genera propaganda en contra, ¿ya? ¿Me dejó entender o no? Propaganda contraria a la Revolución Francesa. Esto lo hace un cronista inglés, ¿no? Que obviamente iba en contra de la Revolución Francesa, hacía estos gráficos para decir que todo tipo de revolución es mala, es lo peor que puede haber, y así reflejaban a los revolucionarios franceses, ¿no? Ahí está Fraternité, que significa fraternidad, escrita con sangre, ¿no? Todo así, como si fuese lo peor, ¿no? Tratan de ver, esto obviamente es hecho por una mente conservadora, reaccionaria, que trata de ver que la revolución es lo peor que puede ocurrir a una sociedad. Hoy también pasa lo mismo, ¿no? Cuando te hablan de revolución, no, un terrorista, quieres que la economía caiga, que el país sea un caos, todo eso, ¿no? Difaman de esa manera. Así es. Esta es una propaganda en contra de la Revolución Francesa. Así, muchachos, ¿no? Ahí está la propaganda. Hay propaganda a favor y propaganda en contra, ¿no? Así es. Interesante. Reacción termidoriana. Acá va a terminar el régimen del terror. Robespierre recibe un golpe de Estado y será ejecutado justamente por el instrumento que tanto mandó ejecutar, la guillotina, ¿no? Él va, obviamente, a ser ejecutado. Sin embargo, después los que tomaron el poder, los girondinos, ¿saben lo que hacen? Hacen el terror blanco. De esto no se habla, pues. Hablan del terror de Robespierre, pero no hablan del terror blanco. ¿Qué es esto, profesor? Sencillo. Fue también igualito, guillotina.
Pero ahora, ¿contra quién? Contra los jacobinos y contra la izquierda. Ahora, inclusive algunos historiadores hablan que este terror blanco fue peor que el terror jacobino. Fue más sangriento, pero no. Lo tratan de solapar, lo tratan de calmar, ¿no? Exacto, ¿no? Eso es algo muy importante y también para aclararlo, ¿no? Es una época bastante violenta, ¿no? Esta de la Revolución Francesa. Vamos a continuar rápido, ¿no? Porque ya estamos con la hora y te expliqué esto. Directorio es un gobierno muy inestable, conservador, trata de ya terminar con la Revolución Francesa porque Francia era un país muy convulsionado. La alta burguesía francesa, ¿no? Ahí están sus representantes, en la imagen está Paul Barras, que era miembro, ¿no? del directorio, pero desgraciadamente Francia estaba muy inestable y acá no la va a pasar bien, ¿no? Vamos a tener crisis económica, inestabilidad política, pero donde sí le estaba yendo bien a Francia era en la guerra externa contra sus enemigos. Y no por obra de los girondinos, sino por obra de un señor que acá está llevando la bandera francesa. ¿Quién será? Es nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte. Así es, por supuesto que sí. Claro, pues muchachos, exacto, ¿no? Napoleón va a participar de la Revolución Francesa, ¿no? Combatiendo a los enemigos de la Revolución en el frente externo, ¿no? Y teniendo bastantes logros. Esto va a hacer que tenga una popularidad. Ah, era pequeño. A ver, bueno, el señor Napoleón medía 1,62 m. Para el promedio peruano es casi normal. Un poquitito más abajo, pero obviamente para los franceses era bajo, ¿no? Porque los franceses, bueno, al menos de esa época, lo que tengo leído, eran promedio metro 75, ¿no? Ahora son mucho más, ¿no? Claro, para el promedio es normal, ¿no? Hija peor de las chicas, es tu enamorado de tu flaco, ¿no? Exacto, pero en el caso de los franceses era distinto, ¿no? Así es, muchachos, muy bien. Excelente, ¿no? Napoleón acá lo tendremos, ¿no? Muy importante. Luego vamos a tener la conspiración de los iguales. François Babeuf quiere instaurar, ¿no? Un régimen de igualdad perfecta. Al final lo logra. Lo terminan, obviamente, al pobre señor ejecutándolo, ¿no? Muy importante porque sus ideas serán el precedente para las ideas comunistas que vendrán posteriormente en el siglo XIX. Ahí están las campañas militares de Francia, ¿no? Que se estaban dándose, ¿no? Mira cómo estaba en el régimen del terror. Todos atacaban a Francia. Todos atacaban a Francia. Todos, mira acá, Gran Bretaña, Portugal, España, los estados italianos, Austria, Prusia, ¿no? Mira, todos los que atacaban a Francia. Pero después, mira cómo evoluciona. Ahora Francia lanza ofensivas. ¿Cómo Francia va resistiendo, no? Teniendo como enemigos solamente a Gran Bretaña y a Austria. Muy bien. Y finalmente, terminamos con esto. Golpe del 18 de Brumario. ¿Qué pasó acá? Sencillo. El gobierno de los girondinos ya estaba recontra mal, desprestigiado, era muy impopular, y la burguesía, la alta burguesía francesa, pacta con Napoleón. Lo respalda para que tome el poder mediante un golpe de Estado, termine definitivamente con la revolución e instaure un nuevo régimen. Este golpe se llamó golpe del 18 de Brumario, fue en el 79, en el 99, ¿no? 1799, y así Napoleón va a instaurar un régimen autoritario que más adelante se va a denominar consulado y luego imperio. En resumen, era la era napoleónica. Se termina la revolución, la burguesía se asiente en el poder, jovencitos y señoritas. Es así más o menos, ¿no? Como explico de manera un poco así concreta acerca de la Revolución Francesa que ha remecido a la sociedad occidental en su época. Muy bien, excelente. Hasta acá, ¿me dejo entender o no me dejo entender? Hasta acá, ¿todo bien o no? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, claro, es que el detalle viene a ser para preguntar, ver esta pregunta en el comentario que me dice, sí,
los franceses van a tener un propio calendario en el contexto de la revolución, ¿no? 12 meses, le van a cambiar de nombre, va a tener otro tipo de organización, ¿no? Por ejemplo, había un mes llamado Floreal, que coincidía con el apogeo de la primavera, ¿no? Flores, o el nivoso, el invierno, nieve, el vendimiario, la época de la vendimia, etcétera, etcétera, ¿no? Es un calendario que desgraciadamente era imperfecto. Por eso Napoleón, ya cuando era emperador, desecha el calendario revolucionario francés y restaura el calendario gregoriano, el cual nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Hoy en día, bueno, más o menos la sociedad occidental tiene el calendario gregoriano. Muy bien. No lo sé, estimado. Ya eso se encargan los directivos de hacer ello, ¿no? De hacer eso. Ya eso se encargan los directivos. Yo simplemente, a mí me dijo el colega que hacer este seminario, ¿qué te parece? Ya no hay ningún problema. Ya les he dicho, ¿no? Acerca de libros, si ya vieron los errores de Lumbreras, acá lo voy a escribir, ¿ya? Acá voy a escribir libritos. Acá, por favor, acá, editorial Santillana, Historia Universal. Son 14 fascículos, son muy interesantes, son bien bonitos. Espérense, creo que lo tengo acá uno, espérense, por favor, un ratito. Sí, acá los tengo, un ratito, espérense. Acá estoy al lado de la biblioteca de trabajo, porque tengo dos estantes, uno para lo que son ya las academias, colegios y otros ya de investigación más de tipo universitario. Ya, son así, ¿ya? Estos fascículos son así. Así son. Ahí está, es Santillana, Edad Moderna, ¿no? Ahí está, ¿no? Lo bueno que viene con las ilustraciones que les va a ayudar bastante, ¿no? Bien bacanes, son 14 fascículos, ¿no? Acá también hay uno de la antigüedad, ¿no? Este es de Egipto, ¿no? Mesopotamia y Egipto, que es bien bonito, bien bacán. Acá también, son de estos de varios colores, así, son 14 fascículos, ¿no? Ya contemporáneo. Esto yo sí les recomiendo. Este tiene mayor rigidez científica, ¿no? Después acá, otro librito que les recomiendo, que es un poco más antiguo, es el de Juan José Vega, ¿no? Historia Universal. Juan José Vega, él es peruano, Juan José Vega, Historia Universal. Historia Universal. También algo muy completo, ¿ya? Les recomiendo, a ver, acá está, justo. Hay un librito de la editorial Océano, son 4 tomos, ¿no? Historia Universal de la editorial, es una editorial antigua, pero es hermoso. Voy a poner acá, editorial Océano, son 4 tomos, porque hay colecciones que son grandes, notas de Historia Universal. Editorial Océano, Historia Universal, son 4 tomos, temas prácticos, ¿no? Para poder, yo lo conseguí en Amazonas. No, lo conseguí en Girón Quilca, lo conseguí esto, ¿no? Sí, hay obviamente libros más especializados, ¿no? Que obviamente a eso ya corresponde cuando ustedes estén en la universidad, ¿no? Porque esto ya obviamente profundiza. Creo que sí. Creo, no sé, gracias a esa presión, pero sus libros siguen circulando, los libros de segunda, ¿no? En Amazonas, en Quilca, etcétera, etcétera. Así, muchachos, eso yo les recomendaría, ¿no? Para que lo tengan. También, algo que le voy a... El Lexus también es bueno. ¿Por qué? Porque en el Lexus, ese que sacaron en el año 2000, acá, bueno, tengo en el otro estante, el Lexus también es bueno, que habla de historia. Ese es el que sacaron en el año 2000, porque escriben historiadores reconocidos, los cuales varios han sido mis profesores en San Marcos. Ahí escribe Teodoro Jampe, escribe también la profesora Teresa Vergara, escribe también el profesor Silva Santiesteban, que me enseña introducción a la arqueología. Sí, es bueno el Lexus, es el Lexus el escolar, pero no tiene un nivel escolar, está más profundizado. Así es, el del 2000, ¿no? Ese sí también les recomiendo. Y para historia del Perú, bueno, hay tantos libros en realidad, ¿no? Bueno, Lexus es de historia del Perú, ¿no? Recomiendo acá lo tengo, justo lo estaba trabajando, se llama, viene a ser, es historia, esto lo pueden conseguir en PDF, ¿ya?
es es Nación y Sociedad en la Historia del Perú. Nación y Sociedad en la Historia del Perú. Lo escribe Peter Claren, ¿no? Claren, este historiador norteamericano, un lenguaje, es una síntesis, ¿ya? No es, son tomos, es un solo libro, pero es bien bacán, ¿no? Peter Claren. Obviamente el libro original cuesta bastante, ¿no? Cuesta como 50, 60 soles, pero por el PDF, buscando en internet, navegando, lo pueden conseguir. Sí, yo lo tengo en PDF, voy a ver si puedo pasarle, ¿no? A través del coordinador, ¿ya? Porque es un libro muy interesante, ¿ya? Déjenme ver, ¿no? Para pasarles ahí qué hay. No, yo sí tengo un montón de libros, ¿no? Y por eso son mis tesoros estos, ¿no? Así de, muchachos. Eso les recomiendo nada más. Y ya nos estamos viendo en otra ocasión, ¿ya? Si hay el seminario, obviamente ya estén atentos, ¿no? A lo que mande el día, ¿no? La academia, no hay ningún problema, y ahí obviamente ya podemos coordinar. Nada, muchachos, éxitos rotundos y que les vaya bien. Éxitos totales y rotundos. Cuídense bastante, ¿ya? Hablamos y buen almuerzo. Au revoir. Au revoir, muy bien los franceses. Muy bien, excelente.